Aparato cardiovascular, tema 6 de la asignatura Técnicas básicas de enfermería. Lo primero que vamos a definir es lo que es un aparato circulatorio. El aparato circulatorio tiene dos funciones básicas. En primer lugar, es llevar nutrientes y oxígeno a las células y recoger de ellas los desechos y el dióxido de carbono. ¿Cómo lleva a cabo esta acción? Bien, formado gracias a el corazón y los vasos sanguíneos, que a continuación describiremos un poco más en profundidad. Como elemento principal, como órgano principal del aparato circulatorio, tenemos el corazón. Bien, el corazón es un órgano de unos 300 gramos aproximadamente de peso, que está localizado en el mediastino. El mediastino es la zona situada entre los dos pulmones, ¿de acuerdo? Está formado por tres partes, ¿no? La interior, la capa interna, es el endocardio, donde bueno, está en contacto con la sangre interna del corazón. A continuación, el miocardio estaría en el centro, es una capa media y gruesa, y se trata de un tejido muscular cardíaco, que es el que se contrae involuntariamente y es lo que produce toda la circulación de la sangre. Y por último, en la parte exterior tenemos el pericardio, ¿vale? El pericardio tiene la característica, es la capa más externa, y está compuesta por una bolsa de líquido. Y eso hace que cuando se produce el bombeo, amortigua el roce del corazón. ¿De acuerdo? En cuanto a las cavidades cardíacas. Bien, las principales el corazón, como habíamos hablado antes, su parte, sobre todo la parte de miocardio, está formado por un músculo en el cual tiene varios movimientos, ¿no? De contracción, etcétera. Y lo primero que tenemos que fijarnos son en las partes, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes que cuando vemos una foto, ¿vale? Están invertidos. Lo que es la izquierda es la derecha y lo que es la derecha es la izquierda, ¿vale? Esto es un truco muy importante, sobre todo a la hora en algunas comunidades autónomas que ponen exámenes tipo test, visualizar, ¿no? Y cambiar un poco, o hacer como cuando ponéis una foto frente a un espejo, ¿no? Cambiar los lados, el izquierdo por el derecho. Bueno, las partes fundamentales, primero tenemos las aurículas, ¿vale? Las aurículas, la derecha y la aurícula izquierda. Quedaros siempre que son las que son las más pequeñas y están situadas arriba. Y abajo tenemos los ventrículos. En este lado el derecho y en este lado el ventrículo izquierdo. Otro elemento fundamental son las venas y arterias, ¿vale? Que salen de los ventrículos y de la aurícula, ¿vale? Salen del ventrículo derecho, sale en primer lugar a través de la válvula sigmoidea pulmonar, la arteria pulmonar, ¿vale? Y en el caso del ventrículo izquierdo, lo que se abre, lo que tenemos, comunica con la aorta a través de la válvula sigmoidea aórtica. En el caso de las aurículas, en la aurícula derecha, en comunicación con las venas, la cava superior y la cava inferior, en la aurícula derecha, está en comunicación con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Y en el caso de la aurícula izquierda, de la cual salen las venas pulmonares, está en contacto a través de la válvula mitral con el ventrículo izquierdo. Si nos fijamos, hay dos tipos de conductos, por así decirlo, las venas y las arterias, ¿vale? Las arterias llevan sangre del corazón hacia las zonas periféricas, ¿vale? Y en el cual hablamos exactamente de la aorta y de la arteria pulmonar. Y las venas, digamos que traen la sangre de las diferentes partes del cuerpo y de los pulmones al corazón, ¿vale? En el que por eso tenemos la vena cava, las venas cava, la superior y la inferior, y las venas pulmonares. Las principales diferencias entre las venas y las arterias, por ejemplo, en el caso de las arterias, ya hemos dicho sobre todo el sentido. Las arterias van del corazón a los tejidos y en las venas de los tejidos al corazón. En la sangre normalmente suele ser, en las arterias suele ser sangre arterial y en las venas suele ser sangre venosa. Y la localización de las arterias a lo largo del cuerpo, las arterias, ¿vale?, suelen situarse en la parte central del cuerpo, mientras que las venas pueden estar en zonas más superficiales. Las propiedades de las paredes, en el caso de las arterias, son de fibras elásticas y musculares, y en el caso de las venas son ricas en fibras elásticas y pobre en fibras musculares.
Ahora vamos a ver el sistema de arterias y venas, ¿no? La primera que vamos a estudiar es la aorta. Es una arteria que, como sabéis, sale del ventrículo izquierdo, ¿vale? Y tiene esta forma de asa, ¿no? Diferenciando tres partes, ¿vale? Primero tenemos lo que es la aorta ascendente, es decir, esta parte que sale del corazón y sube. A continuación tenemos el callado. El callado es esta zona de curva, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos la parte o la aorta descendente, que es la que baja hacia abajo del todo, ¿de acuerdo? La aorta, digamos que irriga sangre arterial a la mayor parte del cuerpo, por lo tanto se ramifica en muchas partes. Por ejemplo, dentro de la aorta ascendente, de esta parte, ¿vale? Nacen las coronarias, ¿no? Que se encargan de irrigar que se encarga de irrigar, es decir, de dar sangre al propio corazón para que bombee. También las arterias carótidas, ¿vale? Las arterias carótidas, aquí la tenemos, ¿vale? Esas ya surgen de esta parte, ¿vale? Surgen del callado de la aorta y su función principal, obviamente, es llevar sangre, pues, a la zona de la cabeza y a la zona de la cara. Después habría incluso más ramificaciones arriba, en el cual podrían ser la arteria facial, que se encarga sobre todo de la cara, o la temporal superficial, por ejemplo, en el cuero cabelludo. Hablaremos también de las arterias subclavias que nacen en el callado de la aorta, ¿vale? Igual que la carótida, pero y van hacia los lados, ¿vale? Aquí vemos dos, ¿vale? Dentro de la subclavia izquierda y derecha, después vemos que se va ramificando a su vez en la humeral, que es la parte anterior del brazo, la radial y la cubital, ¿no? Que llega directamente ya hasta la mano. Si seguimos por la aorta, ¿vale? Por la aorta descendente, esta que baja por aquí, más abajo, vamos a ver, en primer lugar, tendríamos varias, pero tendríamos en primer lugar tendríamos la meséntrica, es decir, descendiente meséntrica, que se encuentra por esta zona, que se encarga de irrigar sobre todo pues, las zonas de la zona central del cuerpo, las zonas abdominales. También tenemos las renales, obviamente se encargan de irrigar los riñones, y hacia abajo la arteria radial, que sigue hacia abajo, y aquí tenemos la femoral, ¿vale? Que sale de la ilíaca, en el cual a las extremidades inferiores se encargan de irrigarlas importantemente. Finalmente, dentro del área de las arterias, nos queda la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho y va a irrigar los pulmones, donde se produce el intercambio de gases entre el dióxido de carbono y el oxígeno. En el caso de las venas, primero vamos a hablar de la vena cava común. Acaba en la aurícula derecha y lleva sangre de todas las partes del cuerpo, ¿vale? Hacia el corazón, menos a excepción del pulmón, por supuesto, que serían las venas pulmonares, ¿vale? En este caso de la vena cava común vemos que hay dos, la vena cava superior y la inferior. La vena cava superior recolecta la sangre de la parte de la cabeza, de las extremidades superiores, de la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior de la parte inferior del cuerpo, abdomen, etcétera. Dentro de la vena cava superior podemos distinguir las venas yugulares, ¿vale? Y las venas subclavias, ¿vale? Y en el caso de la vena cava inferior, se distinguen las venas renales, las ilíacas y las venas suprahepáticas. Por último tenemos las venas pulmonares, ¿vale? Son 4 venas que llevan sangre del corazón hacia de los pulmones hacia el corazón, exactamente hacia la aurícula izquierda. Así es, podemos diferenciar entre la circulación mayor y menor que veremos a continuación. La circulación. La circulación podemos diferenciar dos tipos de circulación. La menor, que es la que inicia su recorrido en el ventrículo derecho y lo acaba en la aurícula izquierda y transporta la sangre venosa en arterial por oxigenación pulmonar. Y después la circulación mayor, que inicia su recorrido en el ventrículo izquierdo y lo acaba en la aurícula derecha, en la cual lleva la sangre oxigenada y los nutrientes a las células de las que a su vez recoge los desechos. Esa es la principal diferenciación, ¿vale? Pregunta típica de examen, circulación mayor y menor, ¿vale? En cuanto a cómo funciona el sistema circulatorio, bueno, podríamos empezar. La circulación empieza en el ventrículo izquierdo,
¿vale? En este ventrículo izquierdo, a través de la aorta, habíamos visto que la zona ascendente, ¿vale? Zona descendente, llega a las diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Al llegar a las diferentes partes del cuerpo, lleva nutrientes, lleva oxígeno, y en ese intercambio, pues se queda evidentemente con los desechos, se queda con el dióxido de carbono, el cual sube o utiliza el sistema de venas, ¿vale? Para poder llegar a través de la aurícula derecha. En la aurícula derecha pasa a continuación a el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo, a través de la arteria pulmonar, acude a los pulmones. Ahí es donde se produce el intercambio, en los alveolos se produce el intercambio de gases. Se deja el dióxido de carbono y se absorbe el oxígeno para a través de la vena pulmonar y otra vez hacia la aurícula izquierda, ¿vale? Pasar otra vez al ventrículo izquierdo y a través de la aorta volver a realizar todo el circuito. Y con esto produce dos tipos de movimientos. Cuando las cavidades se llenan, que se parece diástole, y cuando se vacían, que se llaman sístole. Se produce una diástole y una sístole al mismo tiempo, ya que la sístole ventricular, esta parte, y la diástole auricular coinciden. Normalmente cuando cogemos el pulso, lo que estamos teniendo en cuenta es el sonido que se produce en la, ¿vale?, contracción ventricular, ¿vale?, en esta parte, porque es la más fuerte. Cuando tomamos el pulso, normalmente lo que tenemos que acercar es a alguna arteria, los dedos, para poder ver esas pulsaciones, ¿no?, que se están generando. La frecuencia cardíaca no es ni más ni menos que el número de pulsaciones por minuto. Vasos y ganglios linfáticos. Bueno, están repartidos por todo el cuerpo, y la linfa es un líquido sanguíneo. Cuando el plasma, que se acumula en el espacio intercelular, es decir, entre las diferentes células, los tejidos se van hinchando y se produce un enema. Entonces, para evitar ello, para acabar con ese exceso de líquido, están los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, como vemos en este dibujo, están repartidos por todo el cuerpo, y los cuales al final terminan confluyendo en esta parte. Cada vez en vasos se van uniendo a utilizar cada vez vasos mayores, hasta quedar en la vena subclavia derecha y otra en la vena subclavia izquierda. Entonces, una de las funciones, que tienen varias, pero una de las funciones es regular, ¿vale?, el exceso de líquidos que pueda tener el cuerpo, el organismo, ¿de acuerdo? También hablamos de los ganglios linfáticos y los nódulos linfáticos, que se encuentran repartidos a lo largo del cuerpo y que tienen funciones principalmente de defensa. La linfa también circula, es el líquido que habíamos hablado antes, circula de la periferia del corazón y confluyen en esos ganglios linfáticos que tienen muchos linfocitos, ¿no? De ahí esa capacidad también defensiva que habíamos hablado antes. El enfermo cardiólogo. El enfermo cardiólogo suele ser dependiente en su vida diaria, y hay una serie de elementos, una serie de herramientas que nos permiten realizar un seguimiento. En primer lugar tenemos electrocardiograma. El electrocardiograma se encarga de recoger la actividad eléctrica del corazón mediante líneas sobre un papel milimetrado. Obviamente hoy en día también hay algunos que se utilizan monitores, etc. Se suele colocar 10 electrodos, 4 en las extremidades y 6 en el tórax, y llamamos a los electrodos precordiales a los que se colocan delante del corazón, y los electrodos periféricos, con placas metálicas con correa de caucho ajustable, a los que están en la zona periférica. Bien. Hay una serie de elementos a través de colores que nos permiten identificar las diferentes partes donde tenemos que instalar este electrocardiograma. Por ejemplo, la clavija roja va a la muñeca derecha, la amarilla va a la muñeca izquierda, la negra va al tobillo derecho, la verde al tobillo izquierdo. También tenemos, a través de los sistemas de nomenclatura con la letra V y un número, tenemos la V1, V2, V3, V4, V5 y V6, en las cuales se ponen en diferentes partes. Por ejemplo, la V1 es el cuarto espacio intercostal derecho próximo al esternón, ¿vale?, el electrodo precordial. Después tenemos el simétrico AV1, es el cuarto espacio intermostral derecho EICD, el electrodo precordial. Para hacer también una monitorización cardíaca, para ver cuál es la evolución, los monitores cardíacos lo que permiten son aparatos que obtienen impulsos eléctricos que generan el corazón durante un periodo prolongado, ¿vale? El electrocardiograma es una prueba
puntual, mientras que la monitorización cardíaca nos permite hacerlo durante un tiempo. La principal característica que entre la monitorización con cables o continua, esta se produce, bueno, para usar se puede usar todo el día, pero con pacientes encamados, y el Holter, muy utilizado, la característica principal es que se utiliza en pacientes que pueden estar durante un importante periodo de tiempo, están realizando su día a día, ¿vale? Y lo que haces es tomar mediciones a lo largo del día. Es un cinturón que va colgado en el paciente y va recogiendo toda la información a lo largo del día.